corresponde que hablemos sobre exportaciones peruanas y hemos invitado por eso a la ministra de Comercio Exterior y de Turismo, Claudia Cornejo. Muy buenos días, señora ministra. Buenos días, Fernando, Mónica, Carlos. Muchas gracias por tenerme. Buenos días. No, gracias a usted y por los datos que nos ha aportado. El año 21, los primeros meses de este año, estamos exportando más de lo que se exportó el año 19, antes de la pandemia, y lo que más sorprende, naturalmente, el crecimiento de más de 100% a 3 países como India, Arabia Saudita, Vietnam. China, naturalmente, es fundamental, pero lo que más sorprende de los datos es el aumento de las exportaciones que proviene de ciertas regiones, a la cabeza de las cuales está Huancavelica, con 147% más de exportaciones, seguida por Apurímac, Puno, Amazonas y Ucayali. Estas 5 regiones con más de 100% de aumento. ¿A qué se debe el hecho de que sobre todo esas regiones, y centrémonos en la mejor, que es Huancavelica, haya podido exportar tanto más este año que los 2 pasados? Sí, miren, justamente el año pasado, en diciembre, si recordarán, nosotros tuvimos algunas estimaciones con respecto de lo que iba a ser la recuperación del comercio exterior, en particular las exportaciones, y lo que teníamos previsto era que para fines del año 2021 ya íbamos a tener cifras de recuperación al año 2019, año prepandemia. Esto se viene cumpliendo de manera bastante buena, creo que son excelentes las noticias que hemos tenido ya con el cierre de las cifras de mayo. Mayo ha sido un mes increíble para las exportaciones, para el comercio exterior peruano. Como tú has dicho, en realidad hemos crecido más de 100% con respecto del año 2020 y si comparamos con cifras 2019, más de 100%. Entonces estamos verdaderamente camino a una plena recuperación como habíamos previsto. Sin embargo, como tú has mencionado, es increíble que hay ciertas regiones que vienen creciendo de manera exponencial. Alrededor de 18 regiones a nivel nacional han exportado, están exportando más, y esto se debe a diferentes factores. Yo quisiera acá recalcar que la política comercial del Perú ha sido una política consistente en el tiempo, ha sido una política que no solamente se ha basado en la apertura de mercados a través de los acuerdos comerciales que venimos trabajando y que seguimos trabajando, sino además ha tenido que ver, y sobre todo el año pasado, una política basada en el apoyo a las empresas, el apoyo para crear plataformas de promoción y de comercialización para sobre todo las pymes, y además el apoyo y el trabajo de mano de los gobiernos regionales para mejorar la capacidad exportadora de aquellas empresas que ya están exportando o aquellas que tienen potencial exportador. Y esto evidentemente también sumado a iniciativas que tienen que ver con facilitación de comercio y además también con la eficiencia o la mejora de la eficiencia en la cadena logística. Entonces, son diferentes factores que nos han permitido al día de hoy poder tener estas cifras tan positivas. Ministra, pero a ver, vamos a aterrizarlo un poco más y vamos a centrarnos en el caso de Huancavelica. Se ha recuperado, usted señala, porque hay una mejor guía, una mejor gestión, se ha tenido una mayor productividad. Imaginamos también que tiene que ver con un contexto de precios de los productos, pero fundamentalmente ¿qué se ha hecho específicamente en Huancavelica? Más allá, digamos, de la intención de mejorar en general, o sea, salimos de una pandemia, estamos en medio de una pandemia, entonces algo se ha tenido que hacer distinto a lo que se ha venido haciendo antes para que haya una recuperación y supere además cifras en medio de una campaña, quiere decir que las cosas estaban haciendo muy mal, porque de lo contrario no se explicaría una situación de ese tipo. En realidad las cosas se han venido haciendo, diría yo, de manera bastante positiva en los últimos años. Recordemos que las cifras de exportación han sido cifras que han venido creciendo en el tiempo. Ciertamente el año pasado hubo una disminución producto de la pandemia, sin embargo, como mencionaba, en diciembre ya veíamos que iba a haber una buena recuperación justamente por no solamente la reactivación económica a nivel nacional, sino también a nivel internacional y evidentemente, como ha mencionado Mónica, lo que tiene que ver también con esta subida que ha habido en los precios internacionales. Pero una vez más vuelvo a lo que comentaba hace unos instantes.
se ha trabajado desde el año pasado muy de la mano con las regiones. Número uno, para tratar de que el impacto en la capacidad exportadora se viera lo menos disminuida posible, ¿no es cierto? El año pasado nosotros hemos abierto distintas plataformas de comercialización digitales justamente para que las empresas pudieran tratar de migrar a esto y de alguna forma continuar con su capacidad exportadora y de hacer negocios. Pero por otro lado, también es cierto que hemos ido trabajando muy de la mano en generar capacidades en las regiones, puntualmente, por ejemplo, en el caso de Huancavelica, con las empresas para poder guiarlas en lo que nosotros llamamos la ruta exportadora, que tiene que ver con justamente capacitación en distintos aspectos para que las empresas que ya están listas o que tienen potencial para exportar las puedan de alguna manera llevar de la mano, ¿no es cierto?, a poder hacerlo a los distintos mercados con los cuales tenemos preferencias debido a que tenemos acuerdos comerciales. Entonces, este sí es un trabajo que se hace muy de la mano con las autoridades regionales, con las empresas en las regiones, para poder ayudar a que sobre todo las pequeñas y las medianas puedan mejorar su capacidad exportadora. Ministra, en ese sentido, ¿cuál es la trascendencia, y en eso quería incidir, de los acuerdos de carácter internacional, tratados de libre comercio firmados por el Perú y que influyen justamente en este importante nivel de las exportaciones? ¿Y qué aspectos debe mantenerse en el próximo Ejecutivo para que este nivel al que hemos llegado pueda inclusive hasta crecer, ¿no?, de aquí, por ejemplo, a fin del presente año? Bueno, en realidad nosotros ahorita, si pensamos, por ejemplo, con cifras del año 2006, para que ustedes se den una idea, en ese momento solamente alrededor del 8% de nuestras exportaciones se beneficiaban justamente de estos acuerdos comerciales, es decir, iban a aquellos mercados con los cuales ya teníamos acuerdos comerciales. Hoy por hoy, alrededor del 91% de nuestras exportaciones ya van a mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales, y esto pues tiene una serie de beneficios en términos arancelarios, entre otros, para justamente las exportaciones. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que sí es importante y ha sido importante para el Perú en materia de comercio poder contar con acuerdos comerciales para las empresas peruanas. Esto es parte también de la política comercial, dicho sea de paso, poder ayudar a que mayor cantidad de empresas se internacionalicen y puedan salir al mundo. Esperamos que esta política pueda continuar. Evidentemente, siempre el Ministerio lo que está buscando es de integrar nuevos aspectos a los acuerdos comerciales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico cada día está más presente, todo lo que es facilitación de inversiones, cosas que hace 10 años quizás no entraban en las negociaciones, ahora sí se están trabajando. Entonces, siempre buscando que los acuerdos ayuden a abrir mayores mercados, y también profundizando aquellos que de repente ya tienen algún tiempo de haberse firmado y que hoy por hoy estamos buscando mejoras adicionales, ¿no? Todo esto de acuerdos comerciales y sus negociaciones y su apertura y la integración del Perú al mundo, sumado con el apoyo que se viene brindando a las empresas para justamente mejorar sus capacidades y sobre todo aquellas que están en las regiones, digamos que de alguna forma nos ayudan a justamente ver estas cifras positivas que estamos viendo el día de hoy. Y también quisiera resaltar que se está dando en todos los subsectores, es decir, estamos viendo un crecimiento no solamente en exportaciones tradicionales, sobre todo ligadas al sector de minerales, sino también todo lo que tiene que ver con pesca, agroexportación, textil exportador, etcétera. Todos están viendo un crecimiento, ¿no? Son buenas noticias, y nos reservamos para después de la pausa la parte más difícil de su ministerio, que es el turismo, en donde los resultados desdichadamente por ahora no son tan buenos como las exportaciones. Nos explicará qué se está haciendo para compensar las dificultades generadas por la pandemia en este importante sector como creación de empleo. Vamos a una pausa, retomamos nuestra entrevista con la ministra de Comercio Exterior y Turismo. Entrevistando a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, quien nos ha dado cifras muy alentadoras sobre el aumento de las exportaciones del Perú a nuevos mercados en los diversos continentes. Toca ahora que hablemos sobre otro sector, que es el de turismo, y yo recuerdo cómo fue aumentando el número de turistas que visitaban nuestro país hasta superar a los 4 millones el año 18 y el año 19. Naturalmente la pandemia estropeó enormemente estos logros y ha llevado a la quiebra a muchas empresas que tienen que ver con la hotelería y con la restauración y con la acogida de esos turistas extranjeros. ¿Qué se ha hecho para paliar este colapso, ministra, y qué cifras tenemos ahora en el sector de turismo?
Bueno, efectivamente, en el caso del sector turismo, a diferencia del caso del sector comercio exterior, sí, el golpe, digamos, producto de la pandemia y sobre todo también este año con la segunda ola, ha sido muy difícil. Es una actividad que todavía tiene un camino largo para poder recuperarse a cifras prepandemia. Estamos hablando probablemente los siguientes 3 a 4 años. Esto es más o menos lo que se tiene estimado a nivel global. Solamente para que nos demos una idea, el primer trimestre de ese año el turismo a nivel mundial se cayó alrededor de 84%, en el caso de las Américas 73%. Entonces el Perú definitivamente no ha estado inmune a esta situación. Sin embargo, lo que hemos hecho en estos meses justamente es preparar al destino Perú y mantenernos presentes, además en los mercados internacionales, para 2 temas, ¿no? Uno, estar preparados para el retorno de los visitantes, y en ese sentido se ha hecho todo este trabajo con los protocolos y además entregando las certificaciones de los sellos Safe Travel o viajes seguros a distintas regiones de nuestro país. En estos momentos tenemos ya alrededor de 19 regiones de nuestro país con los certificados y vamos a seguir hasta lo que quede de este gobierno trabajando en ese sentido para poder seguir certificando. Tenemos más de 300 destinos turísticos, atractivos turísticos a nivel nacional ya certificados también con protocolos de bioseguridad, lo cual es fundamental porque los turistas requieren ya tener esta seguridad a la hora de poder desplazarse y viajar. Y por otro lado, hemos continuado muy presentes con la promoción en los mercados internacionales, sobre todo aquellos mercados que están avanzando también con su proceso de vacunación de manera rápida. Estados Unidos, vamos a comenzar promoción también en algunos países de Europa para que justamente cuando estos viajeros empiecen a salir otra vez a viajar por el mundo, tengan el destino Perú muy presente. Sí. Y además también algunas ya campañas de turismo nacional. Esto evidentemente lo que nos debería dar es resultados positivos hacia finales de este año. Poco a poco estamos viendo un incremento del flujo, sobre todo de movimiento de turistas nacionales a algunas regiones de nuestro país. En cuanto a números, ¿cuántos trabajos se perdieron en el sector? Si estamos hablando que se contrajo más de un 80% en el mundo, pero específicamente en nuestro país, que además había desarrollado precisamente toda este sector en base precisamente a pequeñas agrupaciones de trabajo en el sector turismo. ¿Cuánto se ha perdido y cuánto se ha recobrado? En el caso del sector turismo, nosotros teníamos cifras hasta el año 2019 estimadas de alrededor de 1.5 millones de empleos. El año pasado nosotros tenemos estimado que esto se redujo hasta alrededor de 600 y pico mil empleos. Esperamos terminar este año con alrededor de 750.000 empleos, es decir, una recuperación de alrededor del 12-30% con respecto del año pasado, ¿no? Esta es una cifra que nosotros estamos monitoreando permanentemente porque efectivamente la capacidad que tiene el sector turismo de generar empleo de manera descentralizada siempre ha sido muy, muy importante y lo que quisiéramos es que esto se recupere con la mayor celeridad, ¿no? Esto sabemos que igual va a tomar un tiempo, pero ya estamos viendo de alguna manera con la reactivación de ciertos subsectores de la economía y también con la reapertura de ciertas actividades o la mayoría de actividades del sector turismo según los niveles de aforo. Ya estamos viendo poco a poco un retorno del empleo, ¿no? Esperemos que esto siga su curso. Este año también tenemos una estimación de alrededor de 14 millones de viajes producto de turismo interno, lo cual significaría una recuperación de alrededor del 2%. Somos conservadores y en el caso del turismo receptivo, sí, este año todavía vamos a estar con un año complejo, con alrededor de 450.000 viajes, lo cual sí es un número bastante reducido si consideramos que nosotros recibíamos hasta el año 2019 más de 4 millones de viajeros. Entonces, son cifras que todavía nos obligan a seguir trabajando a mano con los gobiernos subnacionales como lo venimos haciendo, con el sector privado que ha sido sumamente comprometido y que además está demostrando una resiliencia increíble en estos momentos y por supuesto tenemos que estar de la mano con ellos, sí. Lo cual hemos venido haciendo con diferentes fondos, apoyos también a las empresas, sobre todo a las pequeñas y a las medianas.
Ministra, yo quería preguntarle si es que ya se ha iniciado en su sector este proceso de transferencia, ¿no?, hacia el que viene. En algunos casos se han nombrado comisiones específicas que están haciendo el balance de la gestión para tener toda la información a la mano al próximo gobierno. En el caso del sector comercio exterior y turismo, ¿cómo se ha avanzado? ¿Cómo se está avanzando en este tema? Sí, efectivamente, nosotros ya tenemos una comisión interna que ya se ha conformado de acuerdo a las normas que se han dictado para esta transferencia en general. Esta comisión ya viene trabajando, nosotros estamos reunidos en diferentes grupos, justamente haciendo el balance, no solamente de lo que se ha avanzado en estos meses de gobierno, sino además lo que estamos dejando, aquellas actividades que están pendientes para el segundo semestre de este año y aquellas que también se está proponiendo para que ya la nueva gestión evalúe cara al presupuesto del año 2022. Todo esto se va a dejar ordenado, se va a dejar entregado. El día de hoy, además, de acuerdo a lo que ha dispuesto la PCM, a las 5 de la tarde me toca una conferencia de prensa en la cual voy a hacer esta especie de rendición de cuentas públicas a la ciudadanía, justamente dando cuenta de lo actuado y también de lo que queda pendiente ya. A propósito, perdón, sí. Ministra, ¿cuánto se ha avanzado en su sector en términos generales? Bueno, en realidad nosotros venimos con una ejecución presupuestal bastante satisfactoria, además del 40%, lo cual es muy, muy bueno, considerando que estamos recién menos de la mitad del año. Y no solamente eso, sino que además se viene avanzando de alguna manera se viene cumpliendo con lo que nos habíamos puesto como objetivo que queríamos dejar para la siguiente gestión. Por ejemplo, en el caso del sector turismo, teníamos ciertos parámetros que queríamos dejar ya hechos, las campañas, por ejemplo, de turismo, no solamente realizadas, sino lanzadas y en ejecución, lo cual se ha cumplido, las certificaciones de los destinos en términos de bioseguridad, que ya también se ha venido cumpliendo, se va a cumplir más de lo que nos habíamos propuesto. En el caso de comercio, lo mismo, las cifras que se habían estimado se vienen cumpliendo, los planes de trabajo se vienen ejecutando de manera óptima. Entonces, creo que esto es algo que denota el enorme esfuerzo del equipo del MINCETUR, el cual yo quisiera rescatar. Es un equipo de personas muy, muy comprometidas y que vienen trabajando, verdaderamente dejando todo en el sector de comercio. Felicitaciones a ellos entonces. Muchas gracias, ministra Claudio Cornejo, responsable.